Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas 4 paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Busqué al Señor, Él me respondió y por eso confío en Él. Vamos, ¿cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en este día? Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos en este día. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy es un día muy especial y quiero tomar un momento para reconocer y poder felicitar a todos los padres, abuelos o figura paterna que tenemos en este día. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a todos esos padres? Bueno, felicidades en el día de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie que nosotros le hemos titulado Los 12 Discípulos. Y estaremos mirando a través de esta serie a los evangelios. Y yo le he titulado a este mensaje de hoy, El precio del llamado. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Así que le voy a pedir que si tiene su Biblia ahí, lea conmigo. Dice: mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Gloria al Señor, esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si se encuentran en alguna de nuestras sedes en el día de hoy. Y déjeme comenzar con esto. Imagínense por un momento que usted fue seleccionado en el programa de supervivencia más extrema de la televisión hispana. Imagínense que fue seleccionado para El Conquistador, un programa de televisión muy famoso en Latinoamérica. Y que lo hallen en ese lugar, lo llevan a un lugar remoto, ¿verdad? Un lugar donde hay frío, en muchas montañas, donde hay barro y donde hay condiciones brutales. Es en ese programa y en ese lugar donde le quitan el teléfono, tu llave, tu ropa de comodidad y te dan a ti un uniforme. Donde tienes una persona o un animador que no es muy animable, que digamos, sino un capitán elite con una mirada que impone a respeto. A partir de ese momento que tú eres parte de ese programa, tu vida ya no te pertenece a ti. Tus decisiones son anuladas. Y si el capitán grita tirarse al suelo, inmediatamente tú te lanzas sin preguntar. Si el capitán dice vamos a nadar en este río frío, simplemente tú nadas. En ese lugar se vive
por dos reglas inquebrantables. La primera es la sumisión absoluta y la segunda es la respuesta inmediata. En este juego tú no puedes levantar las manos y decir, no me gusta el barro. Lo podemos hacer mañana a lo mejor. ¿Por qué? Porque el cuestionar la autoridad del líder te deja fuera del formato. Es más, el lema que implica este campamento es el siguiente: si lo piensas, pierdes. La obediencia tiene que ser instantánea. Tiene que vaciar tu orgullo y confiar que la disciplina del capitán te llevará a ti a la victoria. Y para que podamos nosotros entender y tener un visual de esto, por favor, miren este video. Ahora comienza la aventura. ¡Venga, familia! ¡Viene, titanes! Ahí vienen las amazonas. ¡Vamos, Centauro, vamos! Cada uno de estos equipos va a tener un capitán. Ellos van a competir junto a ustedes y aunque tienen la ventaja de no ser nominados, tienen la responsabilidad más alta, mantenerlos unidos. ¡Plátano Power! ¡A nadar, a nadar! ¡Ven, Asaf! ¡Ven, Asaf! ¡Vamos! ¡Mati, respira! ¡Tranquila! ¿Sabe nadar? ¡Señoras y señores! ¿Qué piensas, qué sientes de ser el primer nominado? Gloria al Señor, ¿verdad? Intenso, qué extremo es este programa. Pero déjeme traer todo eso a nuestra enseñanza de hoy, porque cuando nosotros vemos este programa y nos asombra a nosotros la capacidad de los participantes, de ellos poder rendir su voluntad a un extraño, simplemente para ganar un premio que es corrompible. Pero hoy yo quiero hablarle del campamento del reino de Dios. Un llamado, obviamente, que es mucho más alto. Hoy vamos a hablar de una voz con una autoridad infinitamente mayor, que nos llama, que no nos llama a un juego con un premio que se corrompe, sino a la vida eterna. Una voz que cuando te habla demanda exactamente lo mismo: la sumisión absoluta y la respuesta inmediata. Y es exactamente lo que quiero hablarles hoy y de lo que se trata la idea principal. Y es que el llamado de Dios en la persona de Jesucristo demanda una respuesta inmediata de fe y sumisión absoluta. Y cuando nosotros pensamos en eso, para poder lograrlo, quiero hacerle esta pregunta que vamos a responder en el día de hoy. Y es, ¿cuál es el costo del llamado y qué estamos dispuestos a dejar para responder con fe y sumisión absoluta? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar a un lado y poder someternos a Dios? Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a estar mirando a través de este estudio. Tengo 4 principios fundamentales para seguir a Cristo. Y si está escribiendo, quiero que escriba esto como tu primer
punto. Y es que vamos a explorar el llamado. Miren lo que dice nuevamente Marcos capítulo 1, versículo 16. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombre. Quiero que nos detengamos aquí por un momento porque creo que es sumamente importante poder entender el trasfondo histórico y cultural para nosotros poder comprender el impacto de esta escena. Para comenzar, debemos de entender de que el libro de Marcos fue escrito para cristianos del origen pagano. En otras palabras, eran personas gentiles. Muy probablemente este libro fue escrito en Roma y estos creyentes estaban enfrentando en ese momento una persecución feroz y necesitaban ser recordado de la firmeza y el costo de su fe. Y cuando miramos este capítulo, en los primeros versículos de Marcos, nos enseña obviamente a Juan el Bautista, en el cual él prepara el camino para nuestro Señor. E inmediatamente de esa escena, del versículo 1 al 8, entonces el texto comienza a hablar de que Jesús, siendo bautizado, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende sobre él y escuchan una voz en la cual dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Desde ahí Jesús entonces es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Y justo después, cuando Jesús es bautizado y todo esto acontece, Juan el Bautista es arrestado y encarcelado. Y es ahí entonces donde Jesús comienza su ministerio. Y mire entonces nuevamente lo que dice el versículo 14. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, en el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, miren esto, iglesia, porque todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha iniciado, todo lo que podemos ver, todos estos acontecimientos que ocurren en el libro de Marcos, verdaderamente incluyen dos aspectos muy importantes. Una es la autoridad de Cristo que nos revela, y segundo es la urgencia de su misión. Y es aquí entonces donde nosotros retomamos el versículo 16 en adelante. Y vamos a permanecer aquí en la mayor parte de nuestro tiempo en el libro de Marcos capítulo 1. Así que miren lo que dice el versículo 16 otra vez. Mientras caminaba junto al mar, hablando obviamente de Jesús, de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombre. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Ahora, vamos a mirar también lo que continúa diciendo en el versículo. Dice: yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron con Jesús. Ahora, quiero que sepan que este texto, lo que acabamos nosotros de leer, redefine por completo el concepto de la autoridad y su misión espiritual.
Y la razón por la cual le comparto esto es porque en la cultura judía el estudiante religioso buscaba activamente a su rabino y solicitaba ser aceptado por él. Pero lo que nosotros vemos aquí en el libro de Marcos, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que el patrón se invierte de manera radical. ¿Por qué? Porque el maestro es quien toma la iniciativa de buscar y elegir soberanamente a sus discípulos. Es Jesús quien anda por las orillas del río de Galileo. Y es Jesús el que vemos aquí tomando esa iniciativa. Ahora, por eso necesitamos tomar este próximo punto. Y es que Jesús es quien hace el llamado. Como podemos ver en la Escritura, que es Jesús quien se aproxima a ello. Y familia, esta verdad debe de sacudir nuestra teología y al mismo tiempo creo que nos debe a nosotros de dar una paz o una profunda paz y un descanso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos llamó. Fue Jesús quien nos llamó. Fue Él quien nos escogió. Por eso que Juan capítulo 15 versículo 16 nos dice que no me elegisteis vosotros a mí, Jesús hablando, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Cristo, Jesús, quien vino y buscó por sus discípulos, los escogió y también nos escoge a nosotros. Volvamos otra vez al texto y miremos lo que habla, ¿verdad? Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Vengan conmigo. Miren, fíjense, Él hizo el llamado a Simón y Andrés. Él fue quien los llamó donde ellos se encontraban, pero también hizo lo mismo con Jacobo y con Juan. Miren lo que dice en el próximo texto. Yendo un poco más adelante, dice aquí, yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. ¿Y qué dice? Al instante los llamó. Fíjense que Jesús no estaba esperando de que ellos llegaran a la puerta del templo. No estaba esperando de que ellos llegaran a la puerta de una iglesia o que incluso puedan ser cualificados o puedan cualificar o que puedan resolver sus vidas para que entonces Él hiciera ese llamado y poder aceptarlo. No, Él fue donde ellos se encontraban. Él fue a su lugar donde ellos estaban ocupados en ese momento. Iglesia, igual pasa contigo. Jesús caminó en medio de tu rutina, de tu trabajo cotidiano y te dijo, yo te he elegido. Y esto sucedió a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Él. Él nos llamó exactamente donde nosotros estábamos. Él nos buscó en medio de nuestra realidad. Para muchos de nosotros, Él nos encontró en nuestra labor diaria, en nuestra rutina cotidiana de todos los días. Para muchos, Él nos llamó en nuestra soltería. Fue ahí donde el Señor te encontró. Para otros, el Señor nos alcanzó mientras construíamos un matrimonio. Así fue como me ocurrió a mí en ese tiempo. A otros nos llamó en medio de una crisis de divorcio, en medio de una circunstancia difícil. Y para otros quizá en medio de un momento donde no había esperanza. Pero Jesús fue quien te llamó. Y oye bien, este llamado no fue una sugerencia.
No fue una sugerencia. Este llamado fue un mandato directo. Lo que está diciendo el Señor es venir en pos de mí, que viene siendo más que una invitación, sino una orden directa de nuestro Señor, que, oye bien, define nuestra existencia, pero aún más importante, requiere que nuestra vida siga la trayectoria de Cristo. Y es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, confiado de esto, él dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Esa era la confianza de Pablo cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y déjeme decirle, fue exactamente como él llamó también a sus otros discípulos. Por ejemplo, a Mateo, en Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y les dijo, ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Fue de la misma manera en la cual él llamó obviamente a Felipe en Juan capítulo 1 versículo 43 cuando le dijo, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo simplemente sígueme. Y hermanos, es la misma manera y la misma invitación que Dios nos ha hecho a nosotros a través de su Espíritu. Él nos ha llamado. Y quiero recordarle que tu caminar con Dios, oye bien, no empezó el día que tú decidiste buscarlo, empezó el día que Él decidió encontrarte. Y esa es la realidad de lo que estamos hablando. Fue Él quien hizo el llamado en tu vida. Pero no solamente Jesús hizo el llamado en tu vida, sino que también el llamado de Cristo transforma nuestro propósito de vida. Fíjense lo que el texto que estamos estudiando y exponiendo en el día de hoy nos dice. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, y dice, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombre. Vemos también a continuación con Juan y Jacobo la misma experiencia, donde ellos entonces dejan a su padre Zebedeo en la barca. Su vida cambió. Al principio, lo que lo identificaba a ellos, como la gente lo conocía, su identidad era su labor. Pero sin embargo, el llamado de Dios cambió su vida de simplemente ser pescadores, ahora a ser pescadores de hombre. Su vida fueron transformadas, su propósito era muy diferente. Y lo que le dio valor a quienes ellos eran fue el llamado de Dios sobre sus vidas. Óigame bien, tú puedes ser un empresario, tú puedes ser un científico, tú puedes ser un estudiante, tú puedes ser el presidente de los Estados Unidos, tú puedes ser un padre, pero lo que da valor a quien tú eres es la relación la cual Dios a ti te ha llamado. Es la relación que Dios nos ha llamado. Eso es lo que nos da a nosotros nuestra identidad. Eso es lo que nos da a nosotros nuestro propósito, lo que cambia nuestra vida. Y John Piper lo dice de esta manera: el valor de tu vida no está determinado por la importancia de tu trabajo, sino por la dignidad de aquel que te ha llamado a seguirle. Tu identidad se encuentra en Jesús. Tu identidad, Padre, se encuentra en Jesús. No se encuentra en lo que tú posees, no se encuentra en lo que tú tienes, no se encuentra en nada más, sino solamente en el Señor.
Y es por eso que quiero recordarte de la idea principal en el día de hoy. Y es que el llamado de Dios en la persona de Jesucristo demanda una respuesta inmediata de fe y una sumisión absoluta. Ahora, el segundo principio fundamental para seguir a Cristo como creyentes, ¿verdad?, que quiero que nosotros miremos es el costo. Ahora, lo que quiero decir es de que hay un precio. A consecuencia de que nosotros hemos sido transformados, hay un precio que estos discípulos tuvieron que pagar. Y es por eso que quiero que entendamos que la escritura que estamos leyendo de Simón y Andrés, cuando Jesús los llama, ellos pagaron un precio. Y miren lo que dice la escritura. Y yo haré que ustedes sean pescadores de hombre, y fíjense el precio, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Miren el precio que ellos tuvieron que pagar. Igual sucede con Juan y con Jacobo. Cuando miramos la escritura, que después de Jesús haberle dado el llamado, dice, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Ellos dejaron, ¿verdad?, a su padre. Iglesia, cuando nosotros miramos este pasaje y el paso de fe que estos hombres tomaron, nos da la tentación a nosotros de respirar y decir, ¡ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué historia más hermosa! Pero la realidad de esta poesía bíblica es que ellos renunciaron a todo. Ellos renunciaron a todo lo que ellos tenían para seguir a Jesús. Y quiero decirte en el día de hoy, a ti que me escuchas, padre, abuelo, que el seguir a Jesús nos cuesta todo lo que nosotros tenemos. Rendirle a Él todo lo de nuestra vida. Y el pasaje nos muestra que tuvieron que dejar dos cosas fundamentales en el texto que hemos leído. Una fue dejar las redes. Para ellos, obviamente, esto significa romper drásticamente con su dependencia económica. Ellos vivían de la pesca, vivían de esto. Esto era su seguridad material en la cual ellos estaban rompiendo el enlace con eso. Estas redes representaban su sustento, representaban su negocio, representaban su ingreso fijo y su zona de confort. Y yo quiero decirte que no es que tú tienes que dejar, obviamente, tu negocio ni nada por el estilo, sino lo que la escritura nos está enseñando aquí es que esas redes es aprender a soltar el control del futuro en las manos del Señor. El futuro de nuestras finanzas, el depender completamente en el Maestro. También ellos dejaron a sus padres. Y esto nos da un entender de que dejaron, y significa que dejaron su afecto profundo de las expectativas familiares que había, los enlaces. En otra palabra, en aquella cultura, ellos obviamente, ellos eran muy consagrados con sus padres. Y sin embargo, lo que nos enseña aquí la escritura es que cuando el rey llama, la familia pasa a un segundo plano bajo su guianza. Cristo viene siendo el primero. Y quiero traer esto a nuestra realidad de hoy y hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que Dios te está llamando a dejar hoy para que puedas seguirle de veras? A lo mejor el Señor te llama a dejar nuestra falsa seguridad. A lo mejor tú como padres quieres sentirte seguro de todo antes de obedecer a Dios. A lo mejor quiere ver el camino completo, tener el dinero en las manos, saber exactamente cuál va a ser el final de la historia
para entonces soltar la orilla. Pero Jesús te dice hoy, suelta la red de tu seguridad. Aquello que tú mantienes como algo que te sostiene a ti. A lo mejor el Señor te llama a dejar amistades tóxicas. A lo mejor algunos de nosotros no queremos dejar ciertas amistades porque por alguna razón u otra, ¿verdad? Que sabemos que no están bien, que nos arrastran nuevamente a la vida antigua y no queremos dejarlo. Y el Señor nos llama a dejar esas relaciones. A lo mejor el Señor te está llamando para dejar esas relaciones románticas que son incorrectas, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Iglesia, lo que tenemos que entender es de que no podemos abrazar el destino de Dios mientras seguimos abrazando las redes del pasado. El precio del llamado se paga soltando aquello que nos ata a nosotros a la orilla. Esa es la manera que nosotros obviamente podemos pagar ese precio, y es entregando a Dios y confiando en Él. Ahora, el tercer principio fundamental para seguir a Cristo que quiero que miremos es el compromiso. Fíjense, ha habido un llamado, ha habido un costo, un precio que pagar, pero también hay un compromiso. Miren lo que la Escritura nuevamente en Marcos capítulo 1, versículo 16, nos habla y nos muestra a través de Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Primero dice, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombre. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Fíjense el compromiso que hay, el pacto que hay. Igual sucede con Jacobo y con Juan, y dice la Escritura, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y lo triste, querido oyente y hermano y hermana que me está oyendo, es que la realidad más evidente de hoy es la crisis de compromiso. Compromiso con el matrimonio. Hoy día las personas se divorcian sin pensarlo 2 veces. Compromiso con nuestras propias familias, con las promesas que nosotros hacemos, con las palabras que nosotros podemos decir. Y hemos convertido el discipulado, quienes nosotros somos cuando aceptamos al Señor, como una opción cómoda para nuestra vida. Es como si fuera, o tenemos pensado que es como para un complemento para nuestra vida personal. Pero la realidad bíblica y radicalmente es distinta, ¿sí? Estos discípulos no fueron ellos llamados a una vida de conveniencia. Fueron llamados a una invitación a morir en su vida, a morir al yo. Eso era lo que la Escritura nos enseña, el morir al yo, la crucifixión de nuestra agenda personal, la crucifixión de nuestro yo, de nuestros derechos legítimos y sobre todo de nuestro orgullo. Como habíamos hablado del programa de televisión El Conquistador, donde ellos les quitan todo para entrar al programa, donde tus decisiones ya son anuladas, tus deseos son anulados, donde ellos se entregan por completo a confiar a alguien. Asimismo, obviamente, o en una manera mayor, debe de ser con el Señor. Debe de haber un compromiso, debe de haber una gran prioridad. Y como hombres, yo creo que se nos ha enseñado a que nosotros somos los constructores de nuestro propio reino. Pero seguir a Jesús exige mucho más que eso. Exige que muramos a esa autosuficiencia para que Él sea el centro de nuestras vidas. Y es por eso que Jesús obviamente le dijo a sus discípulos, si alguno
quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que le dice? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Porque la realidad es que hay un compromiso, hay una prioridad ahora que no se puede cambiar. Por eso Miguel Núñez lo dice de esta manera. Dice, el llamado de Cristo es exclusivo y excluyente. Oigan bien, Él no acepta ser parte de tu vida. Él reclama el derecho de ser el centro de ella. Donde el Señor debe de estar en nuestra vida como padres, es en el centro de nuestra vida. Es ser el primero. Es entregar todo a Él. Te quiero recordar de la idea principal nuevamente. Y es que el llamado de Dios en la persona de Jesucristo demanda una respuesta inmediata de fe y sumisión absoluta. Así que la pregunta que nosotros quizás nos hacemos es, ok, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer o cómo debo caminar para llegar a este llamado? Yo creo que el cuarto principio fundamental nos da a nosotros esa respuesta. Porque no solamente Él nos llamó, no solamente hay un precio que pagar, no solamente hay un compromiso, sino que también hay una responsabilidad. Y como discípulos, nuestra mayor responsabilidad ya no era defender nuestro nombre o nuestra comodidad, sino portar dignamente el uniforme del reino. Ellos tenían, los discípulos, una responsabilidad de venir a ser pescadores, a ser ahora pescadores de hombre. Ahí era la responsabilidad. Dios nos llama a nosotros como padres, ¿verdad? No solamente para ser padres y procrear hijos, sino también para llevarlos a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, guiarlos y enseñarle a Cristo a través de nuestras vidas. Así que somos los responsables de compartir a Cristo para poder rescatar a otros. Pero más importante, nosotros como padres, es rescatar a la responsabilidad más grande que se nos ha dado, y es nuestra familia. Y aquí me dirijo, obviamente, y hablando, ¿verdad?, a todos esos padres que hoy se encuentran en nuestra audiencia, a los abuelos, a esas figuras paternas, porque la responsabilidad más grande que nosotros tenemos es de ser capitán de nuestros hogares. Ahora, como capitán, eso no significa de que capitán significa que estemos a gritos, que todo se debe de hacer de acuerdo a como nosotros pensemos, sino que el verdadero capitán es quien demuestra día a día cómo seguir al Maestro, cómo seguimos al Señor. Tu responsabilidad no termina en proveer el techo, en proveer la comida, sino comienza en marcar el camino que nosotros debemos dejar. Como por ejemplo, tu legado en tu obediencia hacia el Señor. Tus hijos y nietos no seguirán el consejo de nosotros si no ven los pasos de nosotros. Ellos están observando el testimonio en el cual nosotros damos y enseñamos a ellos. Otro ejemplo es el liderar desde la rodilla. Un hombre que no se sabe arrodillar ante Dios no tiene autoridad para liderar a su familia. Y por último, la autoridad se demuestra sirviendo. Si Jesús, quien siendo Dios, se despojó de sí mismo, y Él vino para servir, no para ser servido, ¿quiénes somos nosotros para no servir a nuestra familia? ¿Quiénes somos nosotros para decir,
que no iríamos a servir, si ese es nuestro propósito de hacer? Y quiero terminar en este día haciendo una pregunta. Y es, ¿estamos nosotros viviendo de tal manera que cuando nuestros hijos vean a quién seguimos, ellos también quieran levantarse y seguir al Maestro? Esa es la clase de vida que nosotros estamos mostrando. Ese es el testimonio que nosotros estamos dando. Quiero que hagamos una oración, porque la realidad es de que necesitamos de que Él guíe nuestros pasos. Pero también, obviamente, de que Él guíe nuestras vidas. Y hay muchos en el día de hoy que han llegado que quizás nunca han puesto su fe en Cristo. La Escritura dice que si clamamos a Él, Él nos oye. Que si confesamos con nuestra boca, de acuerdo a Romanos, capítulo 9, y creemos en nuestro corazón que Él fue resucitado entre los muertos, seremos salvos. ¿Sabe? Nosotros somos pecadores y no merecemos la gracia de Dios. Y sin embargo, en medio de todo eso, Él murió por el pecado. Si en el día de hoy tú quieres poner tu fe en Cristo, si en el día de hoy tú quieres postrarte ante Él y pedirle sabiduría, ayuda al Señor, ora esta oración conmigo. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy, dándote gracias, Señor Padre, por un día más. Gracias por la oportunidad de poder ser padre, de poder ser abuelo, Señor, figura paterna. Y Señor, gracias por haber podido oír este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a poder caminar en estos elementos, Señor. Entender tu llamado, entender el costo, el compromiso, Señor, y la responsabilidad en la cual yo tengo delante de ti. Te pido que en el día de hoy, Señor, mientras me entrego a ti, que tú, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a caminar como tú, Señor, solo puedes. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.